Amados hermanos, estamos celebrando el día en que Jesús entró triunfante en Jerusalén. Pero el triunfo de Jesús en Jerusalén no es el triunfo de los poderosos, ni el triunfo de los guerreros, ni el triunfo de los violentos, sino es el triunfo de aquel que trae la buena noticia, de aquel que quiere comunicar la paz. Por eso es que Jesús entra a la gran ciudad no montado en una mula o en un caballo, animal de los soldados o de los reyes, sino montado en un asno, el animal de los pacíficos. Por otro lado, al entrar Jesús montado en un asno a la ciudad de Jerusalén, hace vida la profecía del profeta Zacarías que estaba oculta. Ha llegado ya el que trae la paz verdadera, no la paz engañosa, no la paz de los sepulcros, la paz verdadera. Y la paz solo nos puede venir a través de Jesús. Es entonces la entrada de Jesús en Jerusalén, la entrada de alguien sencillo. Y cuando uno ve a Jesús entrando de manera sencilla a Jerusalén, nos hace pensar en la grandeza del ser humano, o en que la grandeza del ser humano no está en el poder. La grandeza y la felicidad del ser humano está en lo cotidiano y en lo sencillo de la vida. Y qué bueno, queridos hermanos, que hace unos cuantos días nosotros veíamos a otro personaje entrar a otra gran ciudad. Y ese personaje que entró a esta gran ciudad también lo hizo como Jesús, de una manera sencilla. Me refiero al Papa Francisco I, que no llegó a la gran ciudad del Vaticano como los poderosos de este mundo, sino como Jesús, sencillo, humilde. Lo que hemos visto en Papa Francisco es lo que tanto hemos anhelado, lo que tanto hemos soñado, lo que tanto hemos querido y esperado de nuestra iglesia. Por eso, Papa Francisco se convierte en una gran esperanza para todos aquellos que buscamos, deseamos y queremos, añoramos con todo el corazón una iglesia pobre para los pobres. Y Papa Francisco no lo hace para quedar bien con los demás. No, él no es alguien a quien le guste la cámara. Es alguien que ha entendido el Evangelio, alguien que ha entendido la palabra de Dios, alguien que ha entendido verdaderamente cuál es el proyecto de Jesús. Queridos hermanos, a medida en que pasan los años, nosotros nos olvidamos del verdadero sentido de la palabra de Dios y al Evangelio, que tiene su aguijón, que tiene su frescura. De repente lo envolvemos con piadosidades que no dejan nada para la verdadera y auténtica vida cristiana. Y uno de esos pasajes que tanto hemos mal entendido y mal interpretado es lo que Jesús le dice a las mujeres de Jerusalén. Incluso la estación la anunciamos diciendo: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Pero no, Jesús no consuela a las mujeres de Jerusalén. Hace y les hace a ellas una verdadera denuncia. Les llama hijas de Jerusalén, hijas de la ciudad homicida, hijas de la ciudad donde se han concentrado los poderosos para darle muerte al Hijo de Dios. Hijas de la ciudad donde se encuentra el templo, que ya no es la casa del Padre, sino una cueva de bandidos, una cueva de ladrones. Hijas de Jerusalén, hijas de la ciudad violenta,
Jerusalén significa ciudad de la paz. Y la que debiera ser ciudad de la paz está convertida en la ciudad de la violencia, en la ciudad de la muerte, en la ciudad del odio, en la ciudad de la mentira. Y ellas son hijas de ese sistema y son hijas de esa ciudad. No lloren por mí, dice Jesús, porque no hay motivo para llorar por Él. Él es el hombre íntegro, Él es el hombre fiel al proyecto de Dios, Él es el hombre verdadero. Lloren por sus hijos, lloren por ustedes, porque los que le habían dado muerte a Jesús o los que habían mandado a Jesús a la muerte eran los esposos de esas mujeres, eran los hijos de esas mujeres, y pensaban que con llorar por el reo hacían lo que estaba en sus manos, hacían todo lo que estaba en sus manos. Por eso Jesús recuerda que no basta con llorar, que hay problemas en la vida que no se resuelven con el llanto, que hay problemas en la vida que no se resuelven con las lágrimas. Por eso, dichosas las estériles, dichosas las que no han dado a luz, porque criar hijos para las tinieblas, porque engendrar hijos para la mentira, para el odio, para la injusticia, mejor que nos sepulten las colinas y que las montañas se nos vengan encima. Porque engendrar y criar hijos para producir el dolor y el sufrimiento de los hijos e hijas de Dios no vale la pena. No vale la pena ser padre, no vale la pena ser madre, si los hijos que vamos a engendrar y que vamos a criar son hijos de la oscuridad, que provocan la división y el egoísmo en el mundo. Por eso vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles y los senos que no han dado a luz y los pechos que no han alimentado a nadie. Porque si los hombres de este tiempo y de esta generación son capaces de hacerle tanto daño al leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si a Jesús, que solo deseó el bien, si a Jesús, que solo pasó la vida amando, si a Jesús, que lo único que quiso fue que todos fuéramos felices, lo trataron de esa manera. Imagínense a los que nunca dicen nada, imagínense a los que nunca hablan, imagínense a los que no se defienden. Por eso Jesús le dice a estas mujeres que no basta con llorar y que hay problemas que no se resuelven con lágrimas, sino que para transformar nuestro mundo en un verdadero mundo de hermanos hay que ser fieles al proyecto del Padre, como Jesús, incluso hasta dar la vida. Que entendamos cada vez más la palabra de Dios para vivirla de una mejor manera cada día. Que así sea. Amén. Nos ponemos todos de pie.